grata la compañía de Evanjo NG Cortiñas, donde nos está hablando sobre la perspectiva que él ve desde el aspecto económico, ligado con la parte política, para la economía dominicana en 2023. Te mencionaba antes de irnos a la pausa sobre la evasión fiscal, sobre las exenciones fiscales. ¿Cuántos miles de millones, qué porcentaje de nuestros ingresos están en esos dos aspectos, en esos dos renglones de la no economía dominicana? Mira, ese es un tema que ha sido medido por diferentes gestiones, el tema de la evasión fiscal. Si usted promedia la evasión del impuesto sobre la renta y promedia la evasión de los impuestos indirectos como el ITEVI, por ejemplo, que es el principal de todos, pudiéramos estar situándolo en alrededor de un 42-43%, el promedio de los dos, lo cual significa que es bien alto, ¿no? La evasión fiscal. A mí me parece que ese es un tema que obligado en una reforma fiscal integral en la que se aborden los ingresos, los gastos y el financiamiento, porque como que siempre la reforma fiscal solamente aborda el tema de los ingresos y los gastos y descuida el financiamiento. Yo creo que una reforma fiscal debe incluirlo los tres. Pero Evanjo, solamente cuando aparezca la figura para ejecutarse de la reforma fiscal, ¿sugieres o estás diciendo que podría atenderse el tema para reducir la evasión y las exenciones fiscales? Sin una reforma, no. No, mira, bueno, si hablamos desde el punto de vista estructural. No, individual. Vamos a tocarlo de manera individual, porque sabemos la historia de la reforma fiscal. Estaba construyendo mi respuesta primero en la parte estructural. Ya. Luego en la parte administrativa, yo siempre me he preguntado por qué los distintos directores que manejan el área tributaria no publican mensualmente quiénes son los evasores. Los nombres, con nombre y apellido, el nombre de la empresa. Pero eso tiene aparentemente una respuesta clara, rápida. Voluntad política. Solamente si aparece la voluntad política. Entonces, porque ahí está la explicación. Tú eres el director general de Impuestos Internos y esa publicación no la harías sin una autorización a Evanjo NG Cortiñas. Por eso hablaba de que ciertamente es una decisión de carácter administrativo político, que ha estado ausente en todas las gestiones, no solo en esta. En esa parte que tiene que ver con la evasión. Esas son las responsabilidades que los gobiernos... A diferencia de la parte de las exenciones, que tiene otro tratamiento, porque las exenciones son otorgadas por ley, ¿no? Y esas leyes están vigentes, algunas de las cuales fueron promulgadas en su momento, sujetas a que cuando alcanzara determinados niveles de desarrollo, el sector, el área, de inversiones, por ejemplo, en la frontera, en las provincias fronterizas, cuando estas empresas echaran raíces y fueran autosostenibles financieramente, estas exenciones iban a dejar de existir, pero entonces llegaron para quedarse. Sí, porque los tiempos cambian, los momentos cambian y se entendería que el 100% de la motivación que produjo cada exención fiscal en su momento no ha permanecido estático. Entonces, si los tiempos cambian, y ciertamente cambian, y las cosas cambian, las respuestas deben cambiar. Cierto, muy cierto. Entonces, en el porvenir, ¿piensas o recomiendas ya de forma estructural, que debe tratarse entonces en su momento con una reforma fiscal y quizás fuera más manejable poder tener eficiencia para reducir evasión y para ajustar y hacer viables verdaderamente al momento de hoy cuáles exenciones fiscales deben mantenerse, incrementarse o eliminarse? Bueno, mira, yo lo que creo, Gregory, primero no somos gobierno. Y como no somos gobierno, uno lo que le puede es hacer exámenes a las cosas, sugerir cosas. Y yo le estaría sugiriendo que hagan la reforma fiscal ahora en el 2023. Que la hagan. Hablamos que el país está más maduro. Hablamos que el país se ha recuperado. Hablamos que el país está en normalidad.
Pues entonces, y que necesitamos, y que todo el mundo está consciente de una reforma fiscal, por el tema de la debilidad estructural que tiene el presupuesto de la nación, ¿no? Con muchas necesidades, con muchos gastos fijos y demás. Que se impulse una reforma fiscal desde el gobierno, que convoque, que presente una propuesta de reforma fiscal y que se olvide de que es un año preelectoral, porque siempre habrá una excusa para no hacer las cosas. Pero es que pienso que ningún partido político se atrevería... Pero ya le dije que nosotros en el 2004, sentándonos en el gobierno, inmediatamente hicimos una reforma fiscal con una de las principales crisis que ha tenido el país de origen interno, que fue la crisis financiera y bancaria del año 2003. Bueno, en un primer año de gestión es mucho más ¿Y cuánto le han pasado a este gobierno? 2 años y medio. Entonces no es tiempo de que si es el primer año o el segundo. Y como ellos dijeron que iba a haber cambio, bueno, fue que cambiaron, que el primer año no podía ser, que el segundo tampoco, pues hágalo en el tercero. Porque fue que prometieron cambio. Ahora, si no hubieran prometido cambio, pues entonces bien. Ya. 2022 fue un año que tuvo un detalle en el aspecto económico, donde la figura del subsidio a los combustibles pues se estrenó y permaneció muchos meses hasta el 31 de diciembre. Supongo que continuará en este primer mes de enero también. Pero independientemente de eso, se mantuvo gran parte del año ese subsidio a los combustibles. Esa medida, ustedes en gobierno, ¿hubieran tomado similar decisión? Mira, yo he visto la medida como de buena intención, he visto la medida como correcta, yo la apoyo, como economista la apoyo, creo que a la población dominicana no se le podía, ni tampoco a la inflación dominicana, no se le podía incorporar un nuevo elemento, una nueva variable, en este caso propiciada por aumento de precios en los derivados del petróleo. Y yo creo que el gobierno hizo un sacrificio fiscal desde esa área, o en esa área, aportando recursos para los subsidios. Para este año 2023, el gobierno ha anunciado que continuarán los subsidios de ser necesario. Ya incluso para esta primera semana del año 2023, han dicho que están otorgando unos 290 millones de pesos en subsidio. Me parece correcto que continúen. Y es una buena noticia porque incluso está por debajo del promedio semanal que se dio en el año 2022. En el año 2022, el promedio semanal de subsidio por concepto del no ajuste hacia el alza de los precios de los derivados del petróleo era de alrededor de 701, 702 millones de pesos semanal, muy alto. Pues es una buena noticia que esté ahora para esta primera semana de enero del 2023 en 290. Y eso se debe a que los precios del barril de petróleo en los mercados internacionales han venido disminuyendo. Hoy día debe situarse en alrededor de $77 el barril, el que nosotros compramos, que es el WTI. Sí. Hay un tema que es el que tiene que ver con la presión fiscal a Ivanhoe NG. La presión fiscal nuestra, alrededor de 16%. ¿Cómo evalúas? ¿Nos quedamos así? ¿Es muy baja? Estamos considerados como uno de los países con una presión fiscal más baja, de las más bajas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no me gusta hacer comparaciones con otros países. Ya. De entrada, desde el punto de vista metodológico, me parece un recurso no robusto, en el sentido de que ¿quién de nosotros puede conocer la realidad en detalle de otro país como la de nosotros? Correcto. Y entonces usted comparar algo que conoce mucho versus algo que conoce un poco, usted empieza mal comparándolo. Yo creo que le estoy hablando en términos coloquiales, sí, pero se entiende la idea. Entonces yo prefiero decir, ¿es alta, es baja la presión tributaria, la presión fiscal de la República Dominicana? Pues obviamente que no lo es. Y aunque algunos sectores la aprecian como alta, eso se debe a que esa presión fiscal se aprecia, o tributaria en este caso, se aprecia como alta debido a que hay mucha evasión, y esa evasión, bueno, hace concentrar muchos impuestos en determinadas áreas.
Y yo creo que cuando se haga una reforma fiscal, ese es un tema que debe estar sobre la mesa para discutirse de una manera sincera, detallada y indicar cuál es la presión tributaria que un país como el nuestro, la República Dominicana, puede tener para que sea sostenible la fiscalidad, para que sea sostenible la inversión privada y para que se garantice la estabilidad social en la República Dominicana. Porque mientras nosotros tengamos unos gastos públicos que superan los ingresos públicos, siempre va a haber déficit, siempre van a haber necesidades de financiamiento, siempre va a haber nuevos endeudamientos como estos que está propiciando el gobierno, que lleva un récord tomando prestado. El aumento de la deuda pública en los 2 años y meses que lleva este gobierno supera los 9.200 millones de dólares, la más alta, si lo promedia en términos anuales, de toda la historia contemporánea dominicana. El actual gobierno es campeón en esa materia y por lo tanto esas variables tienen que conectarse de esa manera, ¿no? Desde el tema de la presión fiscal a la que usted hace referencia, que puede ser insuficiente ante gastos públicos que superan los ingresos públicos. ¿Piensas que el efecto que puede uno recibir del manejo adecuado, partiendo de que hay manejo adecuado en el sentido de que se ha eficientizado la ética en el uso de los recursos del Estado, de que hay menos dispendio, de que puede haber menos corrupción? ¿Piensas que el efecto se ha sentido, ya que hablas, no, o sea, existe un déficit bastante alto, a pesar de que tenemos eficientización ética de los recursos del Estado? Mira, todo lo que sea transparentar los recursos públicos, el manejo de los recursos públicos, todo lo que sea elevar la eficiencia del manejo del gasto público y de los ingresos públicos, yo creo que hay que aplaudirlo, Bien, apoyarlo. Y eso debe ser en una función progresiva, porque uno sabe que tampoco esas son cosas que se logran de la noche a la mañana, claro, y que no se pueden disponer por decreto ni tampoco por una ley, que se tiene que ir construyendo incluso desde una base cultural, ¿no? Y yo creo que si ha habido avance en esa materia, uno se siente complacido en ese orden. Pero se refleja, es mi pregunta. Ellos deben medirlo. Ya. Ellos deben medirlo y ofrecer los datos. Ya. Porque ellos son los que están administrando esas informaciones y uno no tiene acceso a esas informaciones como para medirlas. Y no quiero caer en el campo de la especulación. Aunque los momentos son distintos, en 2004, sí, cuando... Ellos la midieron en el programa de gobierno. Ya. Por lo tanto, deben medirla ahora. Bien. Eres muy, muy preciso. No pierdes oportunidad para mencionar lo que debes mencionar. Eso es importante. Ahí bajo 2004, cuando hay cambio de gobierno, en el mismo periodo de transición se sintió un respiro en buscar, por ejemplo, con el dólar, el precio del dólar con respecto al peso dominicano, se produjo un fenómeno de sincerización en ese momento. ¿Piensas que habrá algún tipo, si Fuerza del Pueblo llega a poder en 2024, piensas que habrá algún tipo de mejoría implícita con llegada de ustedes al poder? ¿En el mercado cambiario? No. Especifico. En la economía, ¿tendrían ustedes, piensa, a pesar de que hubo pandemia, a pesar de que hubo Rusia y hay Rusia y Ucrania, habrá, piensas, mejor manejo económico por parte de ustedes? Nosotros estamos preparados, Leonel Fernández y su equipo, la Fuerza del Pueblo, todos los profesionales que lo acompañamos en materia multidisciplinaria, estamos preparados para gobernar en tiempos de normalidad, para gobernar en tiempos de crisis importada o crisis internacional, para gobernar en tiempos de crisis generada en el país y para gobernar en tiempos de crisis ocasionada por fenómenos naturales. Por lo tanto, en los 4 frentes hemos demostrado, cuando fuimos gobierno, que fuimos exitosos, especialmente conducido por Leonel Fernández y ese equipo, fuimos exitosos en esos 4 renglones. De manera que cualquiera que sea el escenario que se presente para el 2024, ¿no? Ya haciendo una proyección un poco
a distancia, nosotros estaríamos preparados. Naturalmente, uno espera, aspira que las condiciones sean de normalidad, porque es mejor gobernar en tiempos de normalidad que gobernar con estrés. Ya. Ojalá que la situación en este 2023 pues, pueda tener nosotros en República Dominicana un control sobre ello, aunque a pesar de que tenemos un año preelectoral y muchas veces las opiniones, las posiciones congresuales influyen bastante. Por ejemplo, tenemos ahí en un aspecto, por ejemplo, código penal que tiene años paseando en el Congreso, la reforma al sector salud, a la ley de seguridad social, tiene ya tiempo suficiente y no acaban de salir del Congreso de la República. Y ustedes son parte importante de ese Congreso, o sea que es un asunto de todos. Y ojalá que el votante pues sepa decir y saber qué hacer en el momento de ejercer el sufragio. Mira, el votante común, del ciudadano común, lo que más le interesa es que los precios sean asequibles a sus niveles de ingreso, que haya fuentes de empleo y que haya seguridad ciudadana. Y en los tres renglones el país anda mal. La seguridad ciudadana, yo creo que todos los días, usted como comunicador sabe, que todos los días se produce un acontecimiento, lamentable, por cierto, ¿no? Y por mala suerte. Luego, en temas de inflación, ya acabamos de relatar ahorita lo que está pasando con el plátano y con el pollo, ¿no? Pero podemos hablar de casi todos los productos de la canasta básica familiar. Tanto así que el costo de la canasta básica familiar hoy día es el más alto de la historia. 43,000 pesos vale el costo de la canasta básica familiar promedio nacional frente al salario mínimo mayor, que es de 21,000 pesos. Por lo tanto, hay una brecha, un desfase, que solamente cubre ese salario, el 49-48% de ese costo de la canasta básica familiar. Te hablaba de la inseguridad ciudadana, de la inflación y el desempleo. El desempleo en el país, aunque ciertamente se ha ido recuperando respecto a la caída que hubo en el 2020, justificada desde todo punto de vista, por lo que ya hemos hablado del tema de la pandemia, ha mostrado, y yo creo que es un elemento de preocupación, ha mostrado dos elementos que hay que darle seguimiento. Número uno, que en septiembre aumentó, en octubre bajó en forma importante, más de 100,000, cerca de 90,000 empleos se perdieron, y ahora en noviembre volvió y subió. Y recuperó algo de lo perdido. Entonces, ese movimiento de alta y baja debe ser monitoreado por las autoridades. Y segundo, que el empleo que se ha generado en el país ha sido más en el sector informal que en el sector formal. O sea, el sector informal sigue creciendo. Sí, tanto así que para el año 2019, el sector informal aportaba alrededor del 48% del total de la empleomanía, de los más de 4 millones de dominicanos que laboran en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, perdón. Y el 52, casi 52% estaba en el sector formal. Ahora, 2019. 2019, ahora a la inversa. Ahora, el sector informal es 52% y el sector formal 48%. Lo que quiere decir que la composición del mercado laboral se ha degradado en desfavor de los trabajadores, porque el que trabaja en el sector informal tiene menos calidad en materia de seguridad laboral, en materia de seguridad social, en materia salarial, ¿no? Que son tres reveses muy fuertes. Sin embargo, Ivanhoe, vemos que este año 2022 en República Dominicana hubo una eficientización, por lo menos cuantitativa, en cuanto, y es determinante si es cuantitativa, en cuanto a la recaudación de ingresos, tanto del gobierno central como por parte de aduanas, que eso en gran parte salvó que no tuviéramos un déficit más alto. Eso habla de eficiencia, entonces, ¿se entiende? Mira, habría que descomponerlo, ese incremento de los ingresos, que ciertamente ha habido un incremento de los ingresos. Primero, ¿con qué año lo comparamos? Luego... Es la trayectoria histórica. Sí, por eso. Primero hay que ver con qué año lo comparamos para ver
en sí la magnitud de ese incremento, que ciertamente se ha incrementado. Luego, ¿qué parte de ese incremento que admito ha acontecido obedece a la inflación? Al incremento de los precios, porque lamentablemente la recaudación fiscal se beneficia de la inflación, lamentablemente. Incluyendo los combustibles. Por supuesto, pero la inflación en general, porque digamos, en el caso de los combustibles, el precio no ha aumentado porque ha habido el subsidio del que ya hablábamos. Y también, ¿cuántos recursos? Pero frisamos esos precios de los galones de combustible en precios altos. Sí, Altos. ciertamente. Y el tercer, otro componente que hay que descomponer es cuántos impuestos fueron adelantados en años pasados y que correspondían a años a futuro y que fueron adelantados por el tema de la conveniencia que había de escasez de recursos en el 2020 y en el 2021. O sea, el caso de las mineras, correcto. Sí, por ejemplo. De manera que habría que hacer un análisis ponderado, desapasionado, sin dejar de admitir que las recaudaciones han mejorado. Hagamos un ejercicio hipotético. Fuerza del Pueblo accede al poder en 2024. ¿Qué cambio en el manejo de la economía, hablando de cambio, porque sigamos con cambio, ¿verdad? El cambio es bueno siempre que sea un buen cambio. ¿Qué cambio habría? ¿Qué modificación habría en la conducción, en el manejo que criticas por falta de eficiencia en este momento de la economía? ¿Qué correcciones? ¿Qué podríamos esperar que diga, bueno, pero entonces voy a votar por Fuerza del Pueblo? Porque si lo hacen así, eso que Ivanhoe va a mencionar daría resultado. Mira, Gregory, usted dijo ahorita que los tiempos cambian y las cosas cambian. Tenemos que esperar a 2024. Pero por supuesto, porque como van las cosas, se están deteriorando cada vez más, ¿no? Entonces nosotros no vamos a ver cuáles van a ser los principales desafíos que vamos a recibir en el 2024. Por lo tanto, para construir respuestas a esos desafíos, habría que esperar que los acontecimientos sigan desarrollándose en la línea que vaya a ser. Hay un, sin el pero, hay un patrón de manejo, de color de manejo de la economía, mi estilo de yo manejar la economía en este gobierno, que se caracteriza, primero, no tocar la parte de hacer modificación estructural, con la parte fiscal, eso no lo toco. El aspecto de protección social, por ejemplo, ahí está la medida con los combustibles, la he aplicado. El gasto social, me esfuerzo por incrementarlo. Pero no se ha incrementado. Pero me han dicho que se ha incrementado al doble y al triple. No, pero la evidencia no respalda eso. ¿Cómo así? No, claro. Si usted examina la ejecución presupuestaria del gasto público dominicano en la clasificación funcional y objetal, se da cuenta que es el 46% de los últimos 5, 6 o 7 años. O sea, se mantiene similar. Se mantiene similar. Entonces, ¿cuál es el progreso? No, pero, por ejemplo, las tarjetas de asistencia social, por ejemplo, que han cambiado de nombre. Ahora, ya usted lo acaba de decir, ha cambiado de nombre, porque antes que ahora tiene recibo más que antes recibió 800, ahora recibo 1000 y pico. Bueno, que la inflación se ha comido lo que pudo haber sido ese aumento. Pero además también el tema no es el pico que pueda tener en diciembre, el tema es el año entero. Porque los pobres tienen que vivir durante 12 meses, durante 365 días del año, no el mes de diciembre, que es muy bien que le llegue un airecito, ¿no? Como también acontecía en los otros gobiernos de Leonel Fernández y también del presidente Medina, en el que por tradición, y en el tiempo de Balaguer, que por tradición siempre se otorgaban algún tipo de asistencia, de ayuda social a los más desposeídos. A mí no me parece mal. Y que cambie la modalidad tampoco me parece mal, porque los hechos cambian y los tiempos cambian. Y si da resultado, no parecería que dé muchos resultados el tema de la tarjeta, pero bueno, eso habría que hacer también un examen mucho más ponderado sobre el impacto que pueda tener eso, ¿no? Porque acontecen cosas. Muy bien. Vuelvo casi con la misma pregunta, pero basado en un punto. ¿Qué punto del manejo de la economía está seguro, independientemente del momento en que estamos a 2024, que falta un año y algo?
habría a sugerencia o estilo de usted en Fuerza del Pueblo que modificar, por lo menos un punto. La inflación. ¿Y qué harían la distintos inflación. ustedes para que la inflación no continúe? Mantenerla en el rango meta. Ajá, ¿cómo? Sí, bueno, hay que establecer políticas públicas para eso. Ya le decía que habría que ver cómo vamos a recibir las cosas en el 2024. Ya. ¿No? Porque son ellos los que están ahora y tienen las herramientas, los recursos para poder hacerlo y no lo han hecho. Se pasaron un año entero durante todo el 2022 diciendo que primero que la inflación era transitoria, luego que la inflación era importada y luego que la inflación tendía al rango meta. Ninguna de las tres. Las tres fueron fallidas. Tenemos 26 meses con inflación. Entonces, ellos no... 26. Sí, 26 meses. Desde que se inició. No, desde antes. La inflación comenzó, ellos han querido construir de que la inflación comenzó con la guerra o el conflicto ucraniano-Rusia. Pero la inflación comenzó en junio del 2020 y no había guerra. Justo había pandemia, donde el consumo estaba en el suelo. Entonces, en el mundo. Palabras, más palabras menos. Esta inflación, ¿tú la etiquetarías manufacturada en gobierno de PRD? Bueno, o situación internacional. O sea, yo aquí quiero ser bien equilibrado. No estoy diciendo con esto que la inflación solamente es dominicana. La inflación también tiene un componente importado. Pero lo que no quiero es reducirlo al revés, o no, como ellos quisieron decirlo, que la inflación es importada. No, hay un componente importado, hay un componente nacional y hay un componente de mala gestión. Bien, señores, llegamos a la parte final de País 2024 por el día de hoy. Siempre será Faltó interesante. la parte política. Desde luego, lo bueno es que está reservado el espacio, siempre que tengas el tiempo, que te lo pido, ojalá sea así, para venir a tratar el aspecto político. Lo que pasa es que... Especialmente para decir por qué la Fuerza del Pueblo está creciendo y va a ganar. Bueno, pues podemos hacer la cita desde ahora para febrero, inicio de febrero. O vamos a esperar que pase el 27 de febrero. Por si hay que se van a cambios. definir cosas. ¿Tú piensas? Por supuesto. Ah, bueno. Pero siempre será grato, interesante escuchar a Ivanhoe N.G. Cortiñas, político, economista, sus planteamientos en uno o en otro aspecto, porque son descritos y explicados con el convencimiento que tiene sobre los mismos. Así que agradezco que hayas estado acá en País 2024. Y a ti la oportunidad que me has dado. Desde luego. Y los seguidores de Ivanhoe y los seguidores de País 2024, después de 27 de febrero, este caballero estará conmigo acá. Ya él se ha comprometido y yo lo comprometí. Gracias a Ivanhoe por tu presencia acá. Muy amable. Señores, mañana otro programa más de País 2024.